según yo, con capacidades para completar la implementación de estas estructuras. De hecho, tienen que estar haciendo las otras 2 que nos faltan, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir por orden, cómo ha ido apareciendo. Esto yo ya les he puesto en Moodle, que es la versión, que se llama, le llamaremos, integrada, ¿no? De todas las, operaciones que han propuesto ustedes que debería tener toda lista. Entonces empezaremos a mirar qué es lo que nos falta, ¿no? Entonces, desde acá, por ejemplo, dice toda lista debería, además del acceder, esto era lo adicional, ¿correcto? Que hemos puesto acá. Y entonces vamos a copiar esto para poderle dar un marco de, por lo menos un esqueleto básico para que se pueda ya compilar estas cosas, ¿no? A ver, veremos. Acá tenemos hasta el acceder, ¿ya? Que estaría acá. Y bueno, acá, si nosotros esto queremos compilar, fíjense, si nosotros compilamos, esto se me va a empezar a quejar. ¿Y por qué no se está quejando? A ver, veamos por qué no está generando quejas esto. Y este ya se empieza a quejar, ¿no? Me dice que esa clase debería ser una abstracta o debería implementar todos los métodos que están comprometidos, el modelo base que vendría a ser la lista. Entonces, lo que vamos a hacer acá es similar trabajo al que hicimos la anterior semana para poder compilar esta estructura base, ¿no? Entonces, me voy a copiar todas esas prestaciones de servicio que se supone debería brindar toda lista. Y lo que hacemos es definir cuerpos OPAs, ¿de acuerdo? Para que pueda compilar. Este me retorna un entero, entonces por defecto le vamos a decir que retorne el 0. Este no retorna nada, este tampoco, entonces cuerpo vacío. Este me retorna un boolean, le vamos a decir que me retorne el valor por defecto que es falso. Este me retorna un tipo de objeto, entonces le vamos a decir que por defecto me devuelva no existe, ¿ya? Este me permite generar un pseudo objeto que es un arreglo, entonces por defecto no existe. Este dice me permite generar una respuesta de tipo booleana, que por defecto va a ser falso. Esto me genera, se compromete a generarme un valor entero. Vamos a retornar el valor por defecto. Lo mismo acá, ¿ya? Le decimos valores por defecto. Y este de acá, ¿no? Este se compromete a generarme un objeto. Le vamos a decir que no exista, no existe a menos que lo definamos, ¿no? Por el momento, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos escribiendo cuerpos de los métodos que prácticamente hacen nada, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder compilar mínimamente y luego a medida que se vaya analizando cada uno de los procesos, pues vamos a ir escribiendo los métodos. ¿De acuerdo? Este es un eliminar. Entonces, ¿cómo sería esto? No existe, ¿ya? Este también, ¿no? Este que me dijera return null. Este también. Si ustedes observan, he juntado las prestaciones de servicio de los 3 grupos y las he aglomerado, ¿no? En este paquete. A ver, este ya compila, ¿correcto? Esto ya debería compilar sin problemas. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos la anterior semana nuevamente, desde acá, desde el método longitud.
hasta abajo agarramos y nos los vamos a copiar todo esto que hemos hecho en todas las clases, ¿de acuerdo? Para que todo el paquete pueda compilar. Y a medida que nosotros vayamos ya pensando un poco y analizando cómo se hacen las operaciones, pues esto se va a ir definiendo poco a poco. Entonces vamos a quedar en consenso que esa es la interfase o este es el modelo que tenemos acá arriba que toda lista debería cumplir. ¿Ya? Estas operaciones que me han dicho que debería tener toda lista. ¿De acuerdo? Ok, una vez que tenemos eso limpiecito, entonces empezaremos a hacer uno a uno los métodos a medida que vayan llegando. Como les digo, paso clases con cualquiera de los grupos de elementos y esta pizarra que vamos a utilizar se las voy a subir en PDF para que ustedes vayan viendo cómo se analiza y luego ustedes tengan la posibilidad también de implementar, ¿ya? Algo que les había charlado el día jueves es que la mejor manera de aprender a programar es programando. Entonces, no le tengan miedo, empiecen a hacer programas, empiecen a analizar y diseñar para que luego ustedes solitos ya puedan hacer cualquier estructura de datos que se nos ocurra pedirles o para completar, ¿no? Este paquete que estamos haciendo, ¿ya? Bien, entonces, ¿dónde está mi lápiz? Que no lo encuentro. Acá está. Ok. Bien, lo que vamos a hacer es dividir esta pizarra. Entonces, en cada una de las pizarras vamos a hacer el análisis para ambas estructuras. Ya un poquito más chico para acá porque la lista circular de doble a veces necesita más espacio. Bien, nos preparamos entonces, generamos algo más grande y nos venimos acá, ¿ya? A ver, ¿qué procedimiento le vamos a enseñar a hacer? Hasta aquí ya habíamos hecho, ¿no es cierto? Hasta el acceder ya está hecho. Entonces iremos a pensar cómo las listas me permiten calcular el tamaño de la estructura. ¿Ya? Entonces, nuevamente, acá vamos en este lado izquierdo de la pizarra, vamos a pensar para lista de simple enlace. Entonces, aquí le voy a poner, esto es para las listas de simple enlace. Y este lado va a estar pensado para la lista circular de doble enlace. ¿Ya? Como siempre, ¿no es cierto? Que habíamos dicho que no importa si las estructuras están recursivas directamente o tienen recursividad indirecta, como es la lista circular de doble enlace, que basa la recursividad en el nodo, pues siempre tenemos que pensar en estas dos alternativas, ¿no es cierto? Cuando la estructura está vacía, ¿ya? Y cuando la estructura está no vacía. Esta estructura de datos lista de simple enlace es la que es diferente, ¿no es cierto?, en cuanto a la implementación, porque hace uso de una estructura recursiva y eso hace que sus procesos sean también bastante limpios, ¿no? Bajo la suposición de que esta siguiente lista es una lista de simple enlace, entonces yo puedo realmente tener procedimientos limpios. Bueno, acá el proceso que nosotros queremos razonar es aquel que me permita responder cuál es el tamaño de la estructura o la longitud de la estructura. Ya, en este caso, fíjense, es sencillo. Si la estructura está vacía, entonces acá categóricamente, ¿cuántos elementos tiene la estructura? 0, ¿cierto? No hay donde perderse, no hay ningún elemento. Entonces mi respuesta es 0. Pero si no fuera vacía, entonces mínimamente esta estructura, ¿cuántos datos tiene? 1, ¿verdad? Que vive aquí en el int. Entonces le digo, el resultado aquí es sencillo. Va a ser A1, que es este dato que vive acá, más la cantidad de datos que tenga en la siguiente lista. Entonces lo único que voy a hacer es pedirle a la siguiente lista que me diga de qué tamaño es. ¿Correcto? Y esto se puede hacer, ¿por qué? Porque sí, resulta que es una lista de simple enlace y sabe responder de manera correcta a la pregunta longitud. ¿Listo?
acabamos de calcular la longitud de una lista no vacía cuando es lista de simple enlace. Por este lado. Ok, cuando la estructura circular doblemente enlazada está vacía, cuando resulta que, fíjense, su INI no existe. ¿Y cuándo está no vacía? Bueno, acá nos vamos a la medida. ¿Cuándo está no vacía? Bueno, resulta que está no vacía cuando su referencia inicial está haciendo referencia a un nodo de esta naturaleza, que de acuerdo a cómo nosotros hemos insertado, pues nos hemos asegurado que esté circularmente y doblemente enlazada de manera correcta, ¿cierto? Eso nos hemos asegurado cuando insertamos, cuando eliminamos un elemento de la estructura circular de doble enlace. Entonces, ¿qué nos aseguramos? Que estos enlaces estén correctos, ¿ya? ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando, dice, saber cuál es la longitud de esta estructura. Nuevamente, si la estructura está vacía, pues es sencillo. ¿Cuántos datos tiene la estructura? 0. Pero si la estructura está no vacía, fíjense, ¿a qué se reduce mi problema? Mi problema se reduce a contar cuántos nodos están enlazados a partir de INI. Entonces, yo le voy a decir, voy a mandar a un proceso que me permita contar cuántos nodos están enlazados partiendo mi conteo desde este nodo inicial. Ok, entonces estos procesos, fíjense, son procesos accesadores a la estructura de datos lista circular doblemente enlazada que me permiten trabajar con los nodos. Entonces, este procedimiento que es contar, ¿cuál es la intencionalidad? Dice, queremos nosotros contar cuántos nodos hay a partir que mi conteo empieza en Q. Fíjense, la primera vez este va a ser mi Q, in, ¿cierto? En, en esta lista circular doblemente enlazada, pues no me conviene contar los nodos de la lista de manera infinita, ¿correcto? Entonces, ¿cómo vamos a contar? Vamos a contarlo en una sola pasada, ¿ya? Entonces, veamos. Cuando decimos o cuántos nodos tiene esta lista enlazada a partir de INI, bueno, va a tener 1 más la cantidad de nodos que se tengan enlazados a partir del sucesor de INI, ¿cierto? O el sucesor de Q, perdón, ¿ya? Siempre y cuando, fíjense, este Q no sea el último. Entonces, pregunta, ¿será que Q es el último? Le digo, ¿será que Q es el último nodo de la lista? Le pregunto, ¿será que Q es este? Si me dice que sí, entonces mi resultado va a ser categóricamente 1. A ver, imagínense que al principio mi Q en que empieza en I. Y si me dice que este Q es el último dato de la lista, ¿cuántos datos tendría esta lista? Solamente 1, ¿correcto? Entonces mi respuesta es 1. Pero ¿qué pasa si me dice que no es el último? Si me dice que no es el último, entonces, ¿cuántos datos tiene esta lista? Tiene 1 más, le digo, la cantidad de nodos que exista. Fíjense, yo voy a seguir contando los nodos que existan a partir de este Q. Y a partir de aquí, ¿cuántos nodos habrá hasta el final? Es la pregunta. Y voy a contar los nodos, pero yendo hacia el sucesor de Q. ¿De acuerdo? Voy a caminar en Q y voy a caminar por el sucesor. Listo. Esa es mi respuesta. Ya está. Entonces, iremos a implementar. ¿Ya? Nos vamos a venir por acá y vamos a ir a implementar primero para la lista de simple enlace. Y le decimos, bien, una lista de simple enlace para saber su longitud. Nos paramos aquí, Excel eliminar, Excel acceder. La longitud dice que tenemos que sacar. Entonces nosotros queremos calcular la longitud de la lista. Y pues entre medio de estas dos instrucciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que definir de manera correcta la longitud. Bueno, acá. Si la estructura está vacía, pues nosotros sabemos que se responde de un modo, pero si no, se hace de este otro modo.
Si está vacía, entonces la longitud de la lista categóricamente es 0. Pero si no está vacía, la longitud de la lista dice que es igual a 1 más la longitud de la siguiente lista. ¿Correcto? Acabo de escribir ese procedimiento. Fíjense, así se calcula la longitud de una lista de simple enlace. Compilamos. Esperemos que no haya errores. Compilamos y está bien, ¿no? Nos venimos para acá. Para una lista circular de doble enlace, dice, esto es un tantito diferente, ¿correcto? Nos venimos acá, donde estaría la longitud del índice D, el índice D equals limpiar longitud. Acá está. Mi promesa de respuesta es indicar cuántos datos efectivamente tiene la estructura, ¿ya? Y acá nuevamente, ¿no es cierto? Preguntamos, si la estructura está vacía, entonces vamos a proceder de un modo, caso contrario, procedemos de otro modo. Si es que está vacía, la longitud acá categóricamente es 0. Pero si estuviera no vacía, dice que mi proceso para ir a conseguir la cantidad de datos que tiene va a ser equivalente a pedirle contar los nodos que tiene enlazada en esta lista, siempre a partir del INI. Ya van a tener harto cuidado acá, porque el único dato que tiene es INI, ¿no ve? Y a partir de este INI que tiene el dato y sus enlaces, yo puedo empezar a caminar en la estructura. Entonces vamos a hacer este otro proceso. Fíjense que es un proceso que tiene la misión de ir a contar todos los nodos que tiene esta lista circular de doble enlace, caminando sobre Q. ¿Ya? Mi promesa de respuesta entonces aquí, ¿qué es? Es el contador de nodos. Y te voy a devolver el contador de nodos. Entonces, acá que era la pregunta, fíjense. ¿Será que Q es el último? Le pregunto. ¿Será que Q es el último? ¿Y cómo yo sé si es el último? Si resulta que el sucesor de Q es INI, ¿cierto? Si el sucesor de Q es INI, entonces resulta que Q es el último nodo de la lista. Si me dice que sí, entonces mi contador de nodos va a empezar en 1, ¿correcto? Pero si no fuera así, va a ser exactamente 1. Pero si no fuera así, mi proceso a qué se reduce? A ir a contar los nodos que hay, más este que acabo de pisar. Cuento Q y luego tengo que seguir contando los nodos que hay a partir del sucesor de Q. Entonces le digo get sucesor de Q y seguimos contando. ¿De acuerdo? Compilamos y esto ya debería empezar a funcionar. Ahorita vamos a probar. Veamos, alguien está tocando la puerta y ya se fue. Bien. Vengamos acá a probar que esto está funcionando bien. Y como siempre, ¿no? Nos vamos a crear un test método que me permita hacer un test para saber la longitud. ¿Ya? Y básicamente, si esta lista nosotros la construimos como una lista que me permita tener caracteres, y a este yo le pregunto, uy, fíjense, sabe hacer hartas cosas, ¿no? Pero en la mayoría de las cosas sí es sopa. Yo le pregunto en este instante de tiempo la longitud y correcto me debería dar 0. Si nosotros insertamos, ¿dónde está el insertar? Insertamos el dato H, ¿cierto? Luego insertamos el dato O, ¿ya? Y en este instante de tiempo le preguntamos cuál es el largo de la lista que me debería responder 2. Aparentemente está funcionando bien, ¿ya? Si nosotros elimináramos, ¿dónde está el eliminar? Elimináramos por defecto el elemento de la posición 0. Ya, eso me debería dar un new carácter, ¿no? Carácter que sea H, ¿correcto? Eso me debería dar H. Y si no me da, estamos mal. Pero acá le pido la longitud y me debería decir 1. Correcto, está eliminando, construyendo bien. ¿Ya? Hacemos un remove, lo volamos. Vamos a ver
si aquí está funcionando también de acuerdo a mis expectativas. Y le decimos, este es el test que me permite verificar si es que hemos implementado bien la longitud. Construimos uno que sea de enteros, ¿no? Y vamos a pedirle la longitud. Fíjense que me dice 0 es correcto, eso es lo que yo espero. Le vamos a pedir insertar. ¿Dónde está el insertar acá? Ay, no encuentro. Insertar el dato. Ya, por ejemplo, quiero insertar el 1. Vamos a insertar el 2 o el 7 y le preguntamos su longitud. Me debería decir 0, me está diciendo acá. A ver, veremos por qué me está diciendo 0. Close. Ya. Hemos insertado, ¿verdad? Insertado, allá. Insertado. A ver, vamos a ver el 1. Veremos cómo está esta estructura ya. Vamos a inspeccionar. ¿Cuántos datos tiene? Tiene el 1. Seguimos. Sí. Hace rato creo que he utilizado otro insertar, ¿no? Insertaremos, ¿dónde está? Este no es, es este. Vamos, el 2. Ahora sí, a ver, veamos si es que hay dos datos. Este es el primero, el segundo correcto y está viviendo acá, que es el 2. Vamos bien. Sí, hace rato he usado el otro insertar. Ahora sí, la longitud que me debería decir, 2. Esta estructura le pedimos eliminar. ¿Dónde está el eliminar? El eliminar por defecto. Eliminar una posición. Y yo le mando, por ejemplo, la posición 0. Esto me debería retornar un nuevecito integer que tenga 1. ¿Ya? Le pedimos la longitud y me dice 1. Aparentemente está funcionando bien. ¿De acuerdo? Ok, terminamos. ¿Ya? Entonces está calculando bien la longitud. Fíjense, si eliminamos, pues efectivamente la estructura decrece. Ya esa es su peculiaridad dinámica del manejo de los datos de la estructura, ¿no es cierto? Crecen, decrecen por demanda. Continuaremos. Veamos qué proceso sigue. Seguimos acá, vamos a ir por orden. El longitud ya le he hecho. ¿Qué me falta hacer ahora? El set dato de la posición posición, ¿no? Entonces vamos a implementar este. Dice, queremos hacer un procedimiento que me permita, dice, cambiar el dato de una posición. Entonces, bueno, manos a la obra. Vamos a rayar un poquito aquí para dividir la pantalla. ¿Ya? Esta parte, a ver, agarramos firma, nos aseguramos de cómo es la firma del proceso. La firma del proceso dice set dato, que voy a recibir el dato y que voy a recibir como segundo parámetro la posición. Entonces, el procedimiento que queremos analizar aquí dice que se llama set dato. Y vamos a recibir dos cosas, ¿no? El dato y la posición. ¿Ya? Eso. Entonces, en la lista de simple enlace, tenemos que razonar cómo se hace si es que la estructura está vacía y cómo se hace si la estructura está no vacía. ¿De acuerdo? Solo para asegurarnos o para más o menos manejar gráficamente qué es lo que nosotros tenemos internamente y estructuralmente una lista, así la entendimos, ¿no ve? Como dos atributos, ini y sig. Y los dos, fíjense, son de tipo diferente. Ini está preparado para recibir los datos y sig es lista de simple enlace. Bien, si es que la estructura estuviera vacía, pues aquí no vamos a hacer nada, ¿correcto? Se hace nada. ¿Por qué? Porque primero no hay post y no me están diciendo que inserte un dato, me están diciendo que cambie el dato de la posición post. Si es que no hay la posición post, pues yo no voy a cambiar, ¿ya? En este caso, si la lista estuviera no vacía, fíjense, hay dos alternativas donde yo puedo hacer el trabajo. Puedo hacer en el ini o puedo hacer en el sig. ¿Cuándo haríamos algo con el ini? Cuando resulta que la posición que yo estoy queriendo cambiar
es la posición del principio, ¿cierto? Si me dice que el dato que estoy queriendo cambiar es el dato de la posición 0, entonces aquí categóricamente nosotros hacemos caso, ¿no es cierto? El INI lo vamos a cambiar. Ahora el dato vive en este INI y mi ex INI, bueno, lo hemos perdido porque eso me está diciendo, cambiarlo. Y lo cambio, sin chistar, ¿de acuerdo? Pero si me dice que no es el elemento de la cero posición, entonces, ¿dónde probablemente debe estar el elemento que quiero cambiar? En sí, ¿correcto? Entonces, mi proceso a qué se va a resumir? A ir a establecer, fíjense, el set dato. Voy a ir a hacer set dato, ¿en dónde? En la siguiente lista. Pero cuidado, considerando que le vamos a mandar el dato y la posición post menos 1. ¿Por qué tengo que reducir, jóvenes, post menos 1? ¿Por qué no post? ¿Por qué post menos 1? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Por qué le digo post menos 1 acá? Ya, para poderse mover adecuadamente en la lista, o es decir, ¿no es cierto? Que en esta lista las posiciones relativas siempre empiezan en 0, ¿ya? O también el hecho de descontar, el hecho que yo ya he pisado un nodo, ¿no? Ok, hacemos lo mismo con la lista circular doblemente enlazada y siempre, ¿no? Nos ponemos a pensar que así es fisonómicamente aparentemente una lista vacía y una lista no vacía, una circular doblemente enlazada, va a estar su ini referenciando este nodo, que por cierto va a estar bien enlazado, ¿correcto? Si es que pertenece a la lista circular doblemente enlazada. Ya no sabemos cuántos nodos hay. Lo único que sabemos es que esto así va a ser, ¿cierto? En apariencia, esta apariencia va a tener esta lista. ¿Ya? Ahí. Ok, en este caso, fíjense, si nosotros queremos hacer el proceso set dato, ¿de acuerdo? Y queremos cambiarle el dato de la posición post con el dato que me están enviando, entonces lo primero que tengo que hacer es encontrar post. En la lista vacía, pues no hay posición post, hacemos nada, ¿ya? Pero en la lista no vacía, recuerdan, nosotros tenemos que ir a buscar este famoso nodo, no sabemos dónde está, al cual nosotros le llamamos el nodo Q. ¿Y qué tiene de peculiar ese nodo que vive en la posición post? ¿Ya? Entonces, vamos a ir a encontrar este famoso Q. Fíjense, y este Q va a ser el resultado de ir a buscar a partir de dónde, a partir del INI, al nodo que ocupe la posición post. Este ya es un viejo conocido, ¿correcto? Ese procedimiento que acabo de escribir ahí ya es un procedimiento conocido que lo hemos utilizado ya en dos oportunidades. Uno, para eliminar y otro para acceder, porque a ambas operaciones se las hacía sobre la posición. En esta lista circular de doble enlace, si poses un valor entero positivo, siempre este Q va a existir, ¿ya? Entonces vamos a ir a buscar este famoso Q. Y una vez que lo tengamos, pues básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que poner este dato en el área de Q, ¿de acuerdo? Ahí tenemos que poner. Pues básicamente, ¿qué le digo? El dato de Q, fíjense, debería cambiar, ¿correcto? Le decimos que vamos a cambiar. Bien, al dato de Q. Van a tener harto cuidado. ¿Ya? ¿Con qué vamos a cambiar? Con el dato que me estás mandando por aquí. Y listo, hecho. Venimos por acá y escribimos. Lista de simple enlace. Dice set
dato, ¿no? Procedimiento. Bajamos y le decimos, este no me genera resultado. Entonces preguntamos, si la estructura está vacía, fíjense, hacemos nada. Pero si es que está no vacía, entonces vamos a hacer esta otra cosa. Entonces, ¿qué me conviene para no estar haciendo por la negatividad, digamos? Me conviene verificar esto. ¿Será que está no vacía? Si me dice que está no vacía, entonces vamos a hacer algo. Porque si está vacía, hacemos nada, ¿no? Entonces, si está vacía, prácticamente no la consideramos. Acá que tendríamos que preguntar si la posición que estoy queriendo cambiar es la 0. Si me dice que es la 0, entonces mi INI es el que debería cambiar. Correcto, le decimos, ahora el nuevo INI va a ser el dato que me estás mandando y pues nada más hacer. Pero si me dice que no, entonces es probable que el dato que estoy queriendo cambiar se encuentre en la siguiente lista. Entonces, a la siguiente lista le voy a pedir que vaya a cambiar el dato con este dato, pero en la posición post menos 1. ¿Listo? Hecho, ¿no? Compilamos y ahí va. En la lista circular de doble enlace. En la lista circular de doble enlace, el tratamiento es similar en caso de que nosotros tengamos una lista vacía. Sí, ¿qué se hace? Se hace nada. Entonces nos vamos a ir a preguntar si no está vacía. Si no está vacía, dice, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a buscar, correcto, el nodo, empezando mi búsqueda de este INI que se encuentra en la posición 4. Una vez que tenemos eso, nosotros le vamos a decir que vamos a cambiar el dato que vive en Q y lo vamos a cambiar por el dato que me estás mandando. Para ello, eventualmente, fíjense, vamos a requerir la ayuda de esta estructura auxiliar Q, que se compromete a tener cosas de clase T. ¿Tenemos que volver a hacer este proceso? No. Compilamos y ya funciona. ¿Estamos de acuerdo? Se los dejo para ustedes hacer esos métodos de prueba para ver que está funcionando bien el asunto de cambiar. ¿Ya? Continuamos. A ver, siguiente operación. ¿Cuál es la siguiente operación que me toca hacer? Ya hemos hecho este dato, el limpiar. ¿Ya? Decimos, ok. Dice, ¿cómo sería limpiar en la estructura de datos lista de simple enlace? Le digo, vamos a dividir la pizarra. Esperemos que todavía tenga pizarra, porque si no... y vamos a ver hasta dónde tengo la pizarra. Y en todo caso, este es facilito, ¿no? ¿Qué me están pidiendo? Limpiar. ¿Bien? Siempre, ¿de acuerdo? Siempre hay que analizar estos dos casos. Si la estructura está vacía, entonces el INI es así, ¿no es cierto? Si está no vacía, nosotros sabemos que tiene dos referencias. El INI debería estar apuntando a un dato y el SIG debería estar apuntando a una lista de simple enlace que tiene los demás datos. En todo caso, si me piden limpiar aquí, ¿qué hacemos? Nada, ¿no ves? Se supone que la lista ya está limpia. Pero si estuviera no vacía, ¿qué hacemos? Básicamente le decimos que INI debería referenciar a null y SIG debería referenciar a null. Acabo de ponerle lista vacía. Así de sencillo. Ahora, ¿por qué quisieras limpiar? No sé. Pues si me pides limpiar es sin arrepentimientos. ¿Ya? Va a perder todos los datos de la lista y me estás pidiendo básicamente vaciar la estructura. Similar idea acá. ¿Ya? Si es que la estructura está vacía, fisonómicamente se ve así, ¿correcto? Si es que está no vacía, fisonómicamente se vería algo más o menos así, ¿correcto? ¿Cuántos datos tiene esta estructura? Pues nosotros no sabemos. Lo único que sabemos es que esos datos estarían viviendo en estas estructuras auxiliares que son los nodos, que a su vez, ¿qué hacen? Permiten tener los enlaces de manera correcta.
El procedimiento que me están pidiendo hacer es limpiar. Ya no genero resultado, solamente obedezco. En este caso, ¿qué hacemos? Nada. Y en este otro caso es facilito limpiar, ¿no es cierto? Mi limpiar es básicamente eso. Listo, lo convierto en lista vacía. ¿Ya? ¿Para qué fines quisieras limpiar una colección? Bueno, no sé, pero parece ser interesante eliminar los datos de una, ¿correcto? De la estructura. Bien facilito. Entonces yo le digo, cuando tenemos acción, básicamente, fíjense, se tiene acción cuando la lista está no vacía, porque si está vacía hacemos nada, ya no hay nada que limpiar. Entonces acá nuevamente vamos a preguntar por qué no esté vacía. Ya, si la estructura está no vacía, entonces, ¿qué es lo que básicamente tenemos que hacer? Tenemos que limpiar la lista. ¿Ya? Y el limpiar la lista consiste en dejarla vacía. ¿Y esto qué significa? Que ini es null. Y si n es null, sig es null. Listo, compilamos y ya está limpiado. ¿A qué se reduciría este otro? Me dice, a ver, vamos a limpiar. Y el procedimiento en este caso, pues también es relativamente sencillo, ¿cierto? Le decimos, si es que la lista está no vacía, entonces tenemos que hacer algo, porque si está vacía, pues no tengo que hacer nada, ya está limpia la lista, ¿no? En este caso, categóricamente, ¿de acuerdo? Y obedecemos. Fíjense, hemos vuelto de una lista que está no vacía, la hemos convertido en vacía. Compilamos y esto ya debería estar bien. ¿Ya? Continuaremos. A ver, ¿qué me toca? Acabamos de hacer el limpiar. ¿Qué me toca hacer? El equals. ¿Correcto? Entonces, este procedimiento dice, dado que nosotros tenemos otra lista, te debería permitir decidir si las dos listas son iguales en contenido. Continuamos por acá. Vamos a dividir la pizarra como hace rato hemos hecho en una zona más o menos, no está demasiado reducido este lado. Tenemos por acá. ¿Ya? Yes. Ok. ¿Qué me pedían? Iguals. ¿No? ¿Qué íbamos a recibir? Me dice que vamos a recibir otra lista. Veamos. Lo que es el equals me permite comparar el contenido, ¿correcto? No el tipo de estructura que tengas. Es por esa razón que en este método nosotros vamos a recibir básicamente un parámetro formal que es de clase lista. ¿Ya? En este caso mi ini como estaría, ¿sí? Y mi sig como estaría, así, ¿correcto? A ver, facilito. ¿Cuándo esta lista que está vacía es igual a esta otra lista? ¿Cuándo? Cuando no tiene ningún elemento. Cuando la otra es vacía, ¿correcto? Entonces le voy a preguntar, ¿será que la otra lista es vacía? Le digo. Si me dice que sí, entonces son iguales. Pero si me dice que falso, entonces no son iguales. ¿Ya? Ok, en el caso de que la lista propietaria sea no vacía, ¿cuándo se dice que esta lista es igual a la otra? Lo primero que tendría que ver es preguntar si la otra está no vacía, ¿no ves? Si la otra es no vacía, entonces hay posibilidades de que sean iguales, pero si es que esta es no vacía y esta es vacía, es imposible, es falso, ¿correcto? No son iguales. Entonces le pregunto, ¿será que la otra lista está no vacía? Si me dice que está no vacía,
Entonces, ¿qué tengo que ir a averiguar? Yo tengo que ir a averiguar si el elemento inicial, fíjense, es igual al elemento de la otra lista, ah, al elemento que vive en la posición 0 de la otra lista, ¿correcto? Entonces le digo al elemento que nosotros vayamos a acceder a la 0 posición en la otra lista. ¿Ya? Preguntamos, ¿será que son iguales? Le pregunto. Si me dice que sí, entonces, ¿qué hacemos? Resulta que el primer elemento de esta lista es igual al ini de esta lista. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, ¿qué hacemos? Comparar los siguientes. ¿Y cómo así? A la siguiente lista, fíjense, a la siguiente lista, le voy a decir si es igual a la otra lista, pero esta otra lista tiene que ser reducida, ¿cierto? No le puedo mandar a la otra lista con todos sus elementos. Tendría que quitarle el primero. Ya, entonces, esta otra, fíjense, ¿cómo la vamos a conseguir? Esta otra la vamos a conseguir quitándole el elemento de la primera posición. Entonces, yo le digo, esta otra, acá podemos hacer, ya lo primero que vamos a hacer es conseguir la otra lista. Me dice que sí, entonces la otra lista, fíjense, la otra lista prima, va a ser el resultado de eliminar, fíjense, eliminar la otra lista, el 0, ¿no? El elemento de la posición 0. Eliminar en otra el elemento de la posición 0, eso me va a quedar como otra prima. Entonces, mi promesa de respuesta que se reduce a preguntar si la siguiente lista tiene iguales elementos a la otra lista reducida. Pero una vez que nosotros hagamos eso, tenemos que restaurar la otra lista. ¿De acuerdo? Entonces, en esta otra lista prima, fíjense, vamos a añadir el elemento que habíamos eliminado, este. Ya lo vamos a volver a añadir. ¿Correcto? Pero si me dice que no, fíjense, si resulta que el ini no es el mismo elemento de la primera lista o del primer elemento de la otra lista, entonces aquí categóricamente mi respuesta es falso. ¿Cierto? Ok, si aquí me dice que la otra lista es vacía, entonces aquí también categóricamente mi respuesta es falso, ¿no? Esto hacemos por el sí, esto hacemos por el no. Esto hacemos por el sí y esto hacemos por el no. ¿Correcto? Hecho. Ok, en una lista circular de doble enlace, ¿qué me están preguntando? Si es que la estructura es igual a la otra, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a recibir aquí? Otra lista. Van a tener harto cuidado. Cuando ya una lista circular de doble enlace le pregunto si es igual. En términos de contenido, con otra lista, pues yo no puedo obligar que esta otra lista también sea una circular de doble enlace, ¿no ve? Porque estoy queriendo comparar a nivel de contenido. Entonces, esta sería la otra opción, ¿no? Que esté no vacía. Si está vacía, entonces fisonómicamente más o menos se ve así. Si estuviera no vacía, se vería así. ¿Ya? ¿Sí? Y así, ¿no? Ta, 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 ta. Sí. A ver, aquí. Cuando, si la lista circular de doble enlace es igual a la otra lista, misma pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuándo? Cuando resulta que la otra lista es vacía. Si es que la otra lista es no vacía, entonces es falso. ¿Ya? Acá.
cuando se dijera que los elementos de la otra lista o la otra lista es igual a esta lista. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre, ¿no? Preguntar. ¿Será que la otra está no vacía? Porque si la otra está no vacía, es probable que sean iguales, ¿no? Pero si la otra ya está vacía de entradita y ya no es igual, es vacía y es no vacía y ya no son iguales. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos acá? Si la otra lista no está vacía, ¿qué hacemos? Vamos a ir a comparar. Fíjense, siempre en estas vamos a tratar siempre de proponer la caminata en otro proceso, ¿ya? Vamos a ir a averiguar si esta lista, esta otra lista que está no vacía, es igual a la lista esta de doble enlace, dado que siempre empezamos nuestra comparación por I. Ahora, aquí hay una pregunta. Como es circular, ¿vamos a hacer visita de una sola pasada sobre la lista circular de doble enlace o podemos circular para ver si son iguales dos listas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué deberíamos hacer? ¿De una sola pasada? Haremos de una sola pasada. ¿De acuerdo? No nos meteremos en la circularidad. ¿Ya? Ok, entonces este equals va a ser un procedimiento que me permita caminar sobre la estructura. ¿Ya? Este otro equals que tenemos acá. Este de acá vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, este equals, fíjense, ¿qué va a recibir? Va a recibir otra lista y va a recibir un nodo Q. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ir quitando, restaurando la estructura. ¿Ya? Le vamos a decir, a ver, lo primero que tenemos que chequear es si es que esta otra estructura no ha quedado vacía. ¿Ya? Entonces le vamos a preguntar, ¿será que la otra es no vacía? Si es no vacía, entonces lo siguiente que vamos a ir a preguntar, será, le pregunto, ¿no? Que este elemento que vive en el principio de la lista, será que el otra sub 0, así lo voy a escribir ya, otra sub 0, ¿será que es igual al dato de Q? Le pregunto. ¿Ya? Si me dice que sí, entonces aparentemente la comparación va bien. ¿Correcto? Estamos comparando bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué hacemos?
Si el primer elemento de la otra lista es igual al dato que vive en común, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a reducir otra, ¿ya? Vamos a reducir otra en otra prima, ¿no es cierto? Y luego le voy a decir, bueno, seguiremos intentando mirar si esto es equals, ¿cierto? Le digo, ¿será que es equals? La otra reducida con el sucesor de Q, le pregunto, ¿cierto? Y lo que me respondes es mi respuesta. Pero ni bien yo reduzco y termino de hacer esto, entonces voy a aumentar, ¿de acuerdo? O voy a restituir, voy a recomponer la otra. Y entonces restituyo. Restituyo elemento eliminado. Elemento eliminado en este paso, ¿cierto? En este paso que teníamos aquí, voy a restituir. ¿De acuerdo? ¿Cuándo terminamos de caminar en la lista, jóvenes? ¿Qué pasa si me dice que no? ¿Cuál es la respuesta aquí? Categórico, falso, ¿no? ¿Y qué pasa si me dice que no acá? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta va a ser igual a lo que sea Q. ¿Ya? Si Q es INI, entonces quiere decir que hemos hecho una pasada en la estructura. Y hemos demostrado que la lista esta otra es igual a todos los elementos que tiene la estructura. Fíjense, la primera vez esta otra es imposible que sea vacía, porque aquí lo primero que hemos preguntado es si era no vacía. Entonces, la primera vez esta otra no puede ser vacía. Entonces, la primera vez que Q valga INI, esto no va a suceder, ¿no? Y así, va a ir buscando. ¿Se entiende? Bueno, iremos a implementar. Dice, en la lista de simple enlace. Primero ahí. Y equals, ¿no? Mi promesa de respuesta dice que va a ser un boolean. Son iguales, eso que sea mi promesa de respuesta. Son iguales. ¿Sí? Y le decimos, ¿no? Si la lista está vacía, fíjense, si la lista está vacía, la lista propietaria está vacía, vamos a hacer eso. Caso contrario, vamos a hacer esto otra cosa. Si está vacía, dice que va a depender. Son iguales, va a depender de cómo es la otra lista. Si la otra lista es vacía, entonces son iguales. Pero si no es vacía, entonces no son iguales. ¿Ya? En caso de que la estructura propietaria, fíjense, al que le estamos pidiendo hacer la comparación, resulta que está no vacía, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que ir a averiguar es si la otra está no vacía. ¿Ya? Le preguntamos, ¿será que la otra no está vacía? Le digo, al igual que esta. Y se pone, ¿no? La interrogación. Si está no vacía, entonces, lo primero que tenemos que preguntar, ¿será, le digo, que el elemento INI es igual, ¿ya? Al elemento que vive en la posición 0 de la otra lista? Le pregunto, a la otra, fíjense, le vamos a pedir acceder al elemento de la 0 posición. ¿Ya? Si me dice que sí, entonces tenemos que seguir intentando demostrar que son iguales, ¿no? Pero para eso lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, vamos a eliminar el dato, el primer dato, ¿ya? El dato primero de la estructura. Fíjense, ¿de dónde? De la otra lista. ¿Ya? De la otra lista le vamos a pedir eliminar el dato de la posición 0. Y con esta otra reducida, le voy a pedir que mi siguiente lista me responda si son iguales o no. Entonces, son iguales. Va a depender de la respuesta que me dé la siguiente lista. Le voy a pedir a la siguiente lista que me vaya a decir si es igual
aquí a la otra lista. Pero fíjense, mi otra lista está reducida. Ya acabo de quitarle un elemento. ¿Cuál elemento le he quitado? El primero. Una vez que termine de averiguar esto, voy a restituir la otra lista. ¿De acuerdo? Y le voy a pedir insertar, fíjense, el elemento dato primero. Nos vamos a fijar la firma ya en la posición 0. Eso vamos a hacer. ¿Y qué es dato primero? Dato primero es un objeto de clase T. Entonces le quito un rato, vamos a averiguar y luego se lo devuelvo. ¿Ya? Esto me va a responder si son iguales o no tarde o temprano. Pero ¿qué pasa si el elemento del inicio de esta lista no es igual al primer elemento de la lista? Aquí categóricamente dice son iguales. ¿Qué debería ser? Debería ser categóricamente falso. Pero ¿qué pasa? Me dice si es que la otra no está vacía o está vacía. Esta lista está no vacía, pero la otra está vacía. Entonces son iguales. ¿Qué debería ser? Debería ser falso. ¿Correcto? Eso. Y ya está. ¿Qué me falta acá? T, creo que está bien, son iguales. A ver, compilaremos. Me parece que ya está bien. ¿De acuerdo? Aquí estoy utilizando ese procedimiento que me permite insertar un dato en la posición post. No recuerdo que todavía hayamos hecho, pero por lo menos la firma está. ¿Ya? Hacemos lo mismo acá. Bueno, no tan lo mismo. Vamos a implementar en la lista circular de doble enlace. Fíjense, por la representación estructural que nosotros tenemos de estas estructuras, sus procedimientos son diferentes. En algunas partes es bien parecido, pero en otras realmente es diferente. ¿Ya? Mi promesa de respuesta aquí, ¿qué cosa es? Es ir a averiguar si dos listas son iguales. ¿Ya? Entonces, si la estructura está vacía, al igual que hace rato, ¿no? Si la estructura está vacía, básicamente el decidir si son iguales las listas va a depender de cómo me responda esta pregunta la otra lista. Si la otra lista también es vacía, entonces son iguales. Pero si no es así, entonces yo primero voy a ir a verificar que la otra lista pues esté no vacía. Porque si esta lista está no vacía, entonces para siquiera intentar verificar si es que hay una igualdad, la otra lista debería estar no vacía, ¿cierto? Es lo primero que preguntamos esto. No vacía. Si me dice que sí, entonces son iguales, va a ser el resultado, fíjense, de ir a caminar en la lista. Pero ¿para qué voy a ir a caminar en la lista? Voy a ir a verificar si los datos de esta otra lista que tenemos son iguales a los datos que viven en los nodos, empezando mi caminata en el nodo in. Siempre, ¿ya? Siempre en el nodo in. ¿De acuerdo? Pero si me dice que no, fíjense, si me dice que no son, la otra lista está vacía, entonces son iguales, categóricamente debería ser falso. ¿De acuerdo? Ahí. Ya está. Bien, veamos. Este procedimiento nuevamente es un caminante. ¿Qué me genera como resultado? Un boolean. ¿Qué se llama el proceso? Equals. A diferencia del equals que teníamos ahí arriba, este recibe dos parámetros, ¿cierto? Va a recibir la lista, que es la otra, y además va a recibir el nodo de doble enlace que se compromete a tener cosas de clase T, que inicialmente va a estar en ini. ¿Ya? Entonces, este Q, la primera vez que va a valer ini. ¿Ya? Eso. Entonces, mi promesa de respuesta es decidir si los datos que están viviendo en los nodos son iguales a los datos que se supone estoy recibiendo en la otra lista. ¿Cierto? Así vamos a ir haciendo. Nodo por nodo vamos a ir preguntando. Aquí, nuevamente la pregunta.
Ya le digo, será, le digo, que la otra lista es no vacía. Si es que es no vacía, entonces voy a ir preguntando, ¿correcto? Si está no vacía, entonces mi trabajo a qué se reduce a ir a averiguar si el dato de la primera posición de la otra lista es igual al dato de este actual nodo que estamos visitando. Entonces, preguntamos, ¿será, le digo, que el elemento de acceder a la cero posición es igual, ¿de acuerdo? Al elemento que vive en el nodo Q? Le pregunto, van a tener harto cuidado, ¿no ve? Aquí no estoy comparando si Q es igual al primer elemento de la lista. No estoy. ¿Sí? ¿A quién estoy preguntando? Al dato que vive en Q. Si me dice que sí, entonces tengo que seguir buscando, ¿no ve? Hasta ahorita no tengo ninguna razón para decir que no son iguales, más bien estamos caminando hacia la idea parece ser de que son iguales. Entonces, lo primero que vamos a hacer igualito que el otro, ¿no? Le vamos a sacar el primer dato y a la otra lista le vamos a pedir eliminar el dato de la posición 0. Una vez que nosotros hemos hecho eso, pues mi promesa de respuesta son iguales. Se va a decidir con el resultado de seguir intentando preguntar si los elementos de la otra lista, que por cierto ya está reducida, siguen emparejando con los elementos enlazados en estos nodos. Pero ahora, ¿en qué nodo tengo que ir a verificar si el dato es igual al primer dato de la otra lista? En el sucesor de Q. ¿Ya? Una vez que hemos terminado de hacer eso, pues tenemos que restaurar y le voy a decir que en la otra lista vamos a insertar el dato primero que hemos quitado y siempre en la posición 0. Restauramos, ¿no? Nuestra listita. Ya está. Pero ¿qué pasa, dice, si el primer elemento de la lista no es igual al dato que vive en Q? Entonces, son iguales categóricamente. Debería ser falso. ¿Cierto? Falso. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Fíjense, si la otra lista está vacía. Si la otra lista está vacía, este de son iguales va a depender de cómo es mi puntero Q. Si mi puntero Q está en ini, quiere decir que estamos empezando ya una segunda vuelta en la estructura de datos circular y tenemos la otra lista vacía. Estamos bien. Entonces, esto va a ser equivalente a ir a responder esta pregunta. Fíjense, ¿será que el actual nodo es un alias del nodo Q, del nodo ini? Si me dice que sí, son iguales. Si me dice que no, no son iguales. ¿De acuerdo? Ok. Acá, ¿qué necesitamos? Necesitamos la ayuda de una variable auxiliar que sea de clase E, que me modele al primer dato de la estructura. A ver, compilaremos y veremos si funciona. Bueno, ya está compilado. ¿De acuerdo? Y un último. Pero hagamos un último proceso. Después de esto, ¿qué viene? El clonar. Este clonar es un proceso medio, es similar a ese del igual, pero acá nosotros vamos a hacer una clonación hasta por ahí nomás. No vamos a hacer una clonación con profundidad, a menos que los elementos de clase T también sepan clonarse. ¿Ya? Pero como yo no tengo esa certeza, entonces probablemente no podríamos hacer este clonar. ¿Se entiende eso? Para yo poder hacer realmente una clonación de una lista, yo puedo clonar la lista, pero los datos de la lista pueden estar siendo los mismos en ambas listas. Entonces, eso probablemente me puede traer un problema. La única vez que yo puedo asegurar que realmente los datos se clonan es que los datos de clase T sepan clonarse, porque si no, está complicado. ¿Se entiende eso?
Salvo todo object sepa hacer clone. Todo object sabe hacer clone. Vamos a verificar. Sí, va a referenciar al mismo espacio. Si bien es cierto, van a haber dos listas, pero sus datos van a ser lo mismo. ¿De acuerdo? Y pues no sé si es que eso es una interesante clonación. De entradita nosotros estaríamos pensando que esa no es una interesante clonación, ¿correcto? Porque no estaríamos haciendo clonación en profundidad. Y eso me puede traer interesantes problemas. A ver, vamos a ver si todo object sabe clonarse. Nos venimos por acá. Y le decimos el la, ¿no? Ahí, por ahí está. El object. A ver, ¿qué sabe hacer todo object? Veamos. Todo object sabe. Pero es protegido. Es protegido este, ¿no? Ese es un protegido. Si no podemos asegurar que se puede clonar, entonces está complicado hacer, ¿no? Y encima ese procedimiento está catalogado como un protegido. Ok, a ver, vamos a hacer la prueba. Y a ver, veamos acá. Le vamos a poner esta barbarie, ¿ya? Le vamos a decir ini.clone y veremos si compila. Si solamente tenemos esto, y no se puede usar el clon. Entonces este clonar, fíjense, lo estaríamos haciendo a medias. Por lo tanto, esta no creo que sea una buena idea de que sea un procedimiento genérico. ¿De acuerdo? A menos que obliguemos a que sus elementos de clase T sean clonables. ¿Correcto? Esto lo dejaremos. Vamos a analizar más adelante cómo se podría proveer. ¿Entienden, no es cierto? ¿Cuál es el problema? No, Lisa, no entiendo muy bien. ¿Se podría dar una pequeña explicación, por favor? A ver, acá en la lista, fíjate, nosotros hemos podido ir a averiguar si los datos de una lista, de esta otra lista, son iguales a los datos de esta otra lista. ¿Pero por qué? Porque nosotros hemos asumido, fíjense, que todo dato de la otra lista sabe responder al método equals. ¿De acuerdo? Eso, entonces aquí estamos asumiendo que todo dato de clase T sabe responder la pregunta equals. Entonces, si nosotros quisiéramos clonar, por ejemplo, los elementos de una estructura de datos, por ejemplo, la lista de simple enlace, que sería lo mismo, ¿no? Más o menos similar a la circular doble enlace, pero fíjense, lo que yo tendría que hacer es construirme una lista, o sea, tengo que construirme una nuevecita lista, ¿no es cierto? Donde me voy a construir otra lista que sea la clonada, ¿ya? Entonces, el ini de esa lista, de la otra lista, de la clonación, por ejemplo, esta va a ser la clonación de la lista, ¿no ven? Tendría que ser el ini de esta lista, ¿correcto? Y luego yo le tendría que decir que la otra sig, fíjense, la otra sig de la lista va a ser el resultado de pedirle a mi siguiente lista que se vaya a clonar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así prácticamente sería clonar la lista. Entonces aquí yo le digo, mi problema
consiste en generar la otra lista, ¿cierto? Entonces, como estamos en una lista de simple enlace, entonces probablemente lo que yo le puedo decir es que la otra va a ser una nuevecita lista de simple enlace que se compromete a tener cosas de clase T. Inicialmente debe estar vacía. Entonces, si la estructura es no vacía, fíjense, si la lista de simple enlace es no vacía, entonces aparentemente, bueno, la clonación debería ser sencilla. Fíjense, la clonación debería ser así. Yo ya me he construido, no veo, otra lista es vacía. Entonces le digo, el ini de la otra se va a poner con ini. Y el sig de la otra lista la vamos a poner con la siguiente lista, pero clonada. ¿No ve? Entonces aquí le digo clonar y va a volver a entrar y así. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos construyendo cada vez? Las nuevas listas, ¿no ve? Pero fíjense lo que no estamos haciendo. Esto, por ejemplo, este sí me va a generar bien. La siguiente de la otra realmente es una lista clonada. Pero el chiste son los elementos de la lista. Fíjate que aquí le estoy diciendo que el ini de la otra lista es ini. Pero acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo un aliasing a este ini con otro nombre. Entonces, aquí, ¿qué sería lo interesante? Es que este sepa clonarse. ¿Correcto? Para hacer una clonación verdadera. ¿Se entiende? Pero esto no me está dejando porque el clone es una propiedad o es una característica protegida en T. ¿Se entiende? Ahora. Sí, es mucho mejor. Gracias. ¿Ya? Como no puedo usar eso, voy a hacer esto, pero estoy haciendo algo grave, ¿no ve? Porque lo único que he generado es el espacio para la lista, pero los datos son los mismos. Son dos listas, pero los datos son los mismos. Entonces no estoy haciendo una verdadera clonación en profundidad y eso es preocupante. Y es porque los datos de clase T, digamos, T es un parámetro de tipo de generalización genérico que no tiene condición. ¿Ya? Entonces no es verdad que todo objeto sabe clonarse. Ese es un problema, salvo ese objeto esté catalogado como un clonable, ¿no? Como estaba descrito ¿qué se llama? En la descripción del object. ¿De acuerdo? Ese es un problemita. Entonces, por esa razón, fíjense, bueno, este proceso lo vamos a dejar a ver ahí, hasta ver una otra alternativa para poder clonar. Pero de que podemos copiar, pero no podemos asegurar que la copia va a ser a profundidad. ¿Ya? Eso ya habíamos visto al empezar esta segunda parte del curso, ¿no es cierto? La otra es restringirle que todos los datos que se comprometa al almacenar la lista deberían ser de alguna clase de objetos que sea clonable. Y eso, pues, no está tan correcto. ¿Ya? Ok. Bien, lo dejaremos aquí, jóvenes. Ustedes tienen que seguir implementando el resto de las operaciones. Pues esto está compilando sin problemas. Y no se olviden que tienen que hacer este y este. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ninguna. Ok, quedamos aquí. Nos vemos la próxima clase. Hasta el día jueves. Esténse pendientes de lo que sucede en Moodle hasta el miércoles en la noche. Voy a tratar de publicárselos el paquete lo más completo posible. Ya el lunes o el jueves vamos a avanzar otras estructuras. ¿De acuerdo?
Y en la medida que pueden, intenten implementar ustedes mismos las otras operaciones. También no esperen a que yo lo esté haciendo. También ya pueden tener alguna idea de implementación. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Alicia, que tenga buena